Quédate a ver el vídeo y voy a resolver todas las dudas que te puedan surgir sobre el dolor de hombro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traigo un vídeo porque a menudo me hacéis muchas preguntas sobre el dolor de hombro, ya que es una patología que vemos a menudo en clínica, así que hemos recopilado todas vuestras dudas y vamos a resolverlas en este vídeo. Primera pregunta que me hacéis mucho: ¿qué hago cuando me duele el hombro? Bueno, pues lo ideal es que vayáis a vuestro fisio, que os haga un tratamiento y una valoración individual y así el dolor reduzca lo más rápido posible. Si no podéis, por el motivo que sea, lo ideal en las primeras horas suele ser poner algo de hielo para generar analgesia y disminuir la actividad del hombro para no irritar las estructuras. Y a medida que el dolor se vaya disminuyendo, ir recuperando poquito a poco la movilidad y la actividad normal del hombro. Otra pregunta que me hacéis mucho es: ¿cómo sé si mi dolor de hombro es grave? Bueno, la realidad es que si el dolor es muy fuerte o la pérdida de movilidad es muy grande, de que no puedes mover apenas el brazo, ese hombro hay que valorarlo tanto en clínica como con pruebas de imagen, ya sea bien ecografía o resonancia, para ver exactamente qué le está pasando a ese hombro. Además, no por alarmaros, pero simplemente que sepáis que si el dolor de hombro es muy fuerte en el lado izquierdo, irradia un poquito o baja el dolor hacia el brazo y tenéis sensación de malestar en el pecho, podríamos llegar a confundirlo con un infarto de corazón, ¿vale? Así que si tenéis dolor en el hombro izquierdo y es muy fuerte, ir a vuestro médico. Tercera pregunta que me hacéis mucho: ¿cuáles son los síntomas de una tendinitis de hombro? Bueno, pues la primera y la más evidente es dolor al mover el hombro y a veces en reposo. Otro síntoma va a ser un dolor que se irradia desde la parte delantera del hombro hacia el lateral. Además, también suele ser otro síntoma dolor al hacer movimientos bruscos y repentinos, y también dolor al hacer movimientos por encima de la cabeza, ¿vale? Cuando levantamos el brazo hacia arriba. Y el último síntoma, un poco más diferenciado del resto, es el dolor nocturno, ¿vale? Dolor por la noche, tanto a la hora de acostarnos como durante la noche, que nos puede llegar a despertar, o incluso sensación de que cuando lo levantemos por la mañana tener mucha rigidez en el hombro y que nos cueste mucho moverlo. Siguiente pregunta que nos hacéis a diario en la clínica es: tengo dolor en el hombro, ¿qué patología puede estarla causando? La patología más habitual que va a generar dolor en el hombro suelen ser las tendinopatías del manguito rotador, sobre todo en el supraespinoso. La siguiente que nos da mucha guerra normalmente suele ser la bursitis que está ahí debajo del acromion. Otra patología relacionada con el tendón que nos puede dar bastante dolor son las roturas parciales en el tendón, sobre todo suele ser del supraespinoso. Además, la inestabilidad crónica de hombro también nos puede generar dolor, ya que la biomecánica se ve un poquito alterada. Y luego ya otras un poquito menos habituales, como la osteoartritis o las fracturas, sobre todo en la cabeza del húmero. Siguiente pregunta que me hacéis es: ¿cuándo me preocupo por mi dolor de hombro? Bueno, pues sobre todo si el dolor es muy fuerte, nos deberíamos preocupar. Y siguiente cosa, pues si tenemos sensación de calor en el hombro, enrojecimiento, adormecimiento de la zona, ese tipo de síntomas un poco más extraños, vamos a decir, lo ideal es que ese hombro lo valore un traumatólogo. Otra pregunta es: ¿cómo sé si mi dolor de hombro es muscular o es un dolor más interno, más de la articulación? Bueno, lo primero es que sin un buen diagnóstico a veces no es fácil hacer esa distinción. Pero bueno, como norma general, si el dolor es muscular, generalmente con el calor se nos va a aliviar y según vayamos moviendo el hombro, cada vez va a permitirnos más movilidad y va a doler un poquito menos. Sin embargo, si el dolor es más interno, más articular, nos va a molestar más o menos siempre los mismos movimientos, da un poco igual si los repetimos mucho o si no. Siguiente pregunta es: ¿cuánto va a durarme mi dolor de hombro? Bueno, pues depende de la causa, obviamente. Si es un dolor muscular, seguramente en pocos días con un buen tratamiento podamos resolverlo. Si es un dolor más tendinoso o una tendinopatía, seguramente se nos vaya a unas cuantas semanas, y en el peor de los casos, si tenemos una patología como un hombro congelado, es probable que se nos vaya por encima de un año. Y última pregunta, que seguramente esta es la que más me hagáis, es: ¿y cómo curo mi tendinopatía de hombro? Bueno, pues la mejor opción va a ser ir a tu fisio y hacer un buen programa de rehabilitación, en el cual vamos a incluir terapias analgésicas, como puede ser la terapia manual o técnicas invasivas como la punción seca o la EPI para el tendón, y luego también terapias antiinflamatorias que nosotros trabajamos mucho, que nos funciona muy bien, por ejemplo con la diatermia. Si estas técnicas no funcionasen del todo, tenemos alternativas un poquito más agresivas como las ondas de choque, que también son una opción muy buena para tratar esas tendinopatías de hombro, sin quitarle importancia a un buen programa de ejercicio terapéutico. Aparte de todo lo que hagamos en camilla y en consulta, vamos a programaros siempre un programa de ejercicio para que trabajéis en casa y vayáis aumentando las capacidades de vuestro hombro. Y una vez resueltas las dudas más habituales sobre el dolor de hombro, os vamos a dejar en la descripción del vídeo
un vídeo para que podáis hacer un autodiagnóstico, ¿vale? Sin que sustituya que vayáis a vuestro profesional de confianza y tengáis lo que tengáis en ese vídeo autodiagnóstico, os vamos a dejar unos ejercicios de estiramiento de hombro y del brazo entero que os van a aliviar bastante vuestro dolor. Y dicho esto, esperamos que os haya gustado el vídeo, que nos dejéis un buen like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avisemos de los vídeos y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá, adiós.